digamos, nos puede ocasionar daños, ¿sí? A nuestra, por ejemplo, no solo a salud mental, sino física, emocional. Entonces, tengan todas esas ideas ahí, las que ahorita me compartieron, porque las vamos a ver en otro contexto, ya la parte laboral. Listo. Bueno, entonces, en la definición que vamos a ver, está enfocada o está basado de acuerdo a la resolución 1401 y nos dice que un incidente de trabajo es un suceso que es acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas, sin que sufrieran algunas lesiones o se presentaran daños a la propiedad o a la pérdida de los procesos. Es decir, que ese incidente es el que dijeron ahorita como, ay, yo me chonclé, ¿sí? Y no me pasó nada. Yo me alcancé a caer, pero no me pasó nada. Casi me paso ese semáforo en amarillo o me pasa el semáforo en rojo, pero pues no pasó nada. Eso se llama el incidente. O en otras palabras, lo determinan como cuasi accidente. Ya el accidente de trabajo es todo suceso que es repentino, que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador ya una lesión orgánica, una perturbación funcional, algo psiquiátrico, la invalidez o la muerte. Frente a esta definición de accidente de trabajo, digamos, hay dos palabras muy claves que entran ustedes a jugar. El tema de que venga por causa del trabajo. Ustedes desde la parte contractual que les va a tocar en su momento realizar contratos de tipo laboral, uno coloca cláusulas, ¿sí? Y frente a esas cláusulas, pues está todo lo que venga sobre causa del trabajo o inclusive los pueden colocar a hacer, digamos, perfiles de cargos, ¿sí? O funciones de cargos más bien. Y en esas funciones, pues uno determina, esta persona tiene que hacer labores, por ejemplo, de limpieza, desinfección, tiene que hacer labores, digamos, de preparar alimentos, en fin. Y por ocasión del trabajo, son todas aquellas actividades que no están desde la parte contractual, ¿sí? Desde el contrato laboral, tampoco está desde el manual de funciones que se le dieron, digamos, a ese trabajador, pero existe esta posibilidad que es cuando el jefe inmediato de uno le dice, vaya y haga esta actividad. Entonces es muy común y muy frecuente ver en el gremio, por ejemplo, en la parte laboral, que hay representantes legales, empleadores, que le dicen a la señora de servicios generales, venga, Flor, ¿será que usted me puede ir a hacer el aseo este fin de semana y yo le voy a pagar una plática extra? ¿Sí? O muchas veces no le dicen que le van a pagar una plática, sino que le dicen, Flor, ¿será que usted me puede ir? No venga el viernes en la mañana a la empresa y más bien va a mi casa y me ayuda a hacer el aseo, es que no he tenido tiempo y no sé qué. O muchas veces llegan y los contratan bajo esa, digamos, modalidad. Trabaja acá, pero también trabaja en mi casa. Eso es ilegal, ¿sí? Cuando veamos el tema de riesgos laborales, se van a dar cuenta que hay unos riesgos que suceden dentro del entorno, digamos, de la empresa y otros son los que suceden dentro del entorno de una casa de ese representante legal o ese empleador. Frente a un accidente de tipo laboral, cuando sucede, ustedes se imaginan decirle a una ARL, no, mire, lo que pasa es que sencillamente
esa persona se accidentó, pero haciendo el oficio en la casa del dueño. Eso queda mal visto, porque usted la afilió bajo un NIT o bajo un parámetro o unas funciones propias de la empresa. Entonces, pasa eso. Muchas veces también pasa de que emitimos, digamos, una solicitud a un trabajador. Usted puede ir al banco y me paga estos recibos. Y Dios no lo quiera, le pasa algo, lo roban, eh, lo atropellan. Entonces, frente a todas esas anomalías que se prevengan, es importante que, digamos, la empresa tenga muy definido esa parte, porque al momento de cobrar las incapacidades, la ARL le pone mucho perendengue, por así decirlo, ¿sí? O sea, muchas trabas para que se dé ese pago, sencillamente porque no está, digamos, reglamentado que X persona que fue contratada para una actividad termine haciendo otras y sucesivamente. Entonces, por eso acá se dice por ocasión del trabajo. Bueno, frente a eso, encontramos otra definición que se denomina accidente grave. Ese accidente grave es el que trae como consecuencia, por ejemplo, alguna amputación de un segmento corporal, ¿sí? Fracturas de fémur largo, tibia, peroné, radio, cúbico, pero también traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, ¿sí? Lesiones en las manos, aplastamiento, por ejemplo, en una mano, cizallamiento es cuando uno mete la manito y digamos hay una máquina, imagínense en una máquina de moler, y uno le coge y le tritura como sus dedos. Algo así de cizallamiento. Pero también es accidente grave cuando, digamos, nos cae una esquirla en el ojo, ¿sí? Que comprometa nuestra agudeza o nuestro campo visual. Y cuando tenemos, por ejemplo, algún problema o una lesión que produzca algún daño a nivel auditivo, entonces se considera accidentes graves. Cuando suceden, por ejemplo, los accidentes de tipo grave, lo que se debe hacer es que las empresas tienen, digamos, 2 días, lo que ven ustedes acá abajo, 2 días hábiles para hacer ese reporte a la ARL. ¿Sí? Ese reporte es en un formato que se llama FURAT. ¿Sí? Y digamos, formato, lo uno identifica, por ejemplo, el nombre de la persona, la cédula, dónde se encontraba, a qué horas, con quién estaba, qué fue lo que le sucedió, hace como la descripción más o menos. ¿Para qué? Para que en el momento, digamos, a futuro, esa persona pueda traer alguna enfermedad de tipo laboral que desencadenó por un accidente de trabajo, pues se tenga soportado como un antecedente. Cuando las empresas no hacen ese reporte a los 10 días hábiles y se complicó el cuento, ¿sí?, de esa persona accidentalizada, las empresas pueden hacer el reporte a la ARL después de esos 2 días, es decir, al tercer, cuarto día, pero les cobran una multa. Y esa multa pues está enfocado en los salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son permitidos. Y fuera de eso, como que queda en la mira, por así decirlo, la empresa. Cuando se hace ese reporte a esa ARL, usted tiene que tener, digamos, 15 días, tiene 15 días para hacer la investigación del evento. Entonces, esa investigación es más o menos algo así como cuando uno quiere indagar, como volverse uno un detective frente a realmente qué fue lo que sucedió. Eso es lo que uno deja en este reporte. Identificar las causas
que ocurrieron frente al accidente. Por eso ahorita yo les preguntaba, ¿y qué fue lo que pasó? ¿El piso estaba húmedo, estaba mojado, se había estado muy liso? No, yo no puse cuidado, bajé a la carrera. Esas son las causas que ocurrieron. Hasta aquí estamos claros. Sí, señora. Sí, Profe, señora. Sí, señora. Bueno, sí, Valeria, el reporte se tiene que hacer, pues hay 2 días hábiles, ¿cierto? Pero lo sí. que no entiendo es, entonces después de ese reporte de los días hábiles, de los 2 días hábiles, se hace otro reporte que quedan 15 días. ¿Sí me hago Bueno, entender? sí. Digamos, hoy nos accidentamos. Hoy es miércoles 3, ¿sí? La empresa va a tener 2 días hábiles, es decir, que la empresa puede hacer su reporte jueves 4 hasta viernes 5 de junio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo como les digo, cuando usted hace ese reporte a la ARL, digamos, tiene que estar muy de acuerdo que realmente lo van a pasar. Cuando en una empresa se comienza a generar ese tipo de accidentes a cada ratico, por ejemplo, en un mes sucedió un accidente, al otro mes sucedió otro y al tercer mes sucede otro, pone alerta a la ARL y entonces la ARL va y lo investiga, pues y mira si tiene un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para determinar si lo sancionan o no, o si hay alguna negligencia, digamos, de medidas de prevención frente al tema de accidentalidad, también para sancionarlo. Entonces, aquí la recomendación es que cuando se haga el reporte no lo haga, digamos, el trabajador, sino una persona que sepa si lo reporta o no y lo determina. Entonces ya quedamos que lo puede reportar hasta el día 5, ¿sí? 5 de junio, siguiendo el ejemplo que ocurriera hoy 3. Cuando habla acá de la remisión de la investigación, existe, que vamos a ver ahorita, un comité de investigación de accidentes. Y ese comité, digamos, a partir de eh, el día de hoy que sucede el accidente, digamos, 3:30 de la tarde, cuenta 15 días seguidos. ¿Para qué? Para que se reúnan y hagan la investigación del accidente y remitan también esa investigación a la ARL, siempre y cuando se haya hecho un reporte previo. Digamos, acá es contar más o menos lo que ustedes me dijeron ahorita, ¿sí? Me caí, tal cosa, bueno, pasó, y entonces uno le pregunta a la ARL en dónde, cuándo, a qué horas, ¿sí? ¿Qué fue lo que cree usted que pasó? Listo. Pero ya después se sienta ese comité a investigar en realidad qué fue lo que falló, porque esa persona se nos accidentó, si es culpa de ese trabajador o si es culpa del empleador por no tener, digamos, esas escaleras adecuadas o depende pues del accidente. Ahora sí quedó un poquito claro, Valeria, la información. Sí, sí, señora. Listo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces en la siguiente vamos a encontrar, digamos, una gráfica en donde ustedes ven un equipo de investigación de accidente. Entonces, en esa resolución 1401, la que estamos viendo del 2007, o el decreto 1072 del 2015, en su capítulo sexto, nos habla de que se deben conformar en las empresas un comité de investigación de accidentes. ¿Quiénes conforman ese comité de investigación? El encargado de seguridad y salud en el trabajo. Este encargado es una persona que estudió seguridad y salud en el trabajo y que tiene licencia vigente. El jefe del área donde se accidentó. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, Nutresa,
que es una empresa grandísima. Y la persona se accidentó en el área de logística, que se le vino pues unas cajas encima. Realmente el que debe conformar este comité es el jefe de esa área, ¿sí? De logística. Pero si la empresa es muy pequeñita, por ejemplo, no sé, un almacén de ropas, un restaurante, una agencia de viajes, un hotel, que tenga menos de 10 trabajadores y no estén por áreas, el empleador es el que ocupa este lugar. Y está otra personita que hace parte de un comité que se llama Comité Paritario o Comité de Higiene y Seguridad Industrial o el COPAS o el Vigía, si es menos de 10. Esa conformación de esos comités yo se los voy a explicar más adelante para que los tengan presente. Entonces, ellos se reúnen y hacen, digamos, la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí ustedes encuentran algunos ejemplos frente a un incidente de trabajo. Entonces, algunos de ellos son casi cae por el piso resbaloso, el madero me cayó por un lado, pero no pasó a mayores, ¿sí? Eh, Se descolgó el ascensor, pero quedamos vivos. Donde se descuelgue un ascensor, todos quedamos muertos ahí metidos. Otro es un accidente ya de trabajo, es, por ejemplo, corte en mano derecha con tijeras, esguince de tobillo, y ya el accidente grave, entonces aplastamiento, fracturas, todo lo que vimos frente al tema de, por ejemplo, me cae una esquirla o me porreo mi ojo, ¿sí? Y frente a los accidentes, digamos, lo peor que puede suceder es que la persona se enferme frente a algo laboral. Aunque yo les digo algo, es mejor uno enfermarse por algo laboral que por alguna enfermedad común. ¿Sí? Las enfermedades comunes no están clasificadas dentro de una tabla de enfermedades laborales. Y frente al tema laboral, pues digamos, en la parte de pensión, pues a uno lo pensionan más rápido. El problema es que se le diagnostique, digamos, rápidamente el tema de enfermedad laboral, porque tiene, digamos, unas instancias, por así decirlo, una junta de calificación a nivel regional, una junta de calificación a nivel nacional. Entonces eso es como muy remoto. Y esto es cuando a uno lo pensionan ya muy joven. Bueno, entonces ya vimos que hay un comité de investigación de accidentes. Vamos a entrar a lo que hace referencia a, digamos, al accidente, y cuando se ocurre un accidente puede haber una lesión, una pérdida, ¿sí? Por ejemplo, un miembro superior, miembro inferior. Cuando hablo de miembros pueden ser las manos, brazos, dedos, o en nivel inferior, por ejemplo, amputación de una pierna. Y hay en realidad unas fallas que se dividen en unas causas básicas o unas causas inmediatas. Y voy a explicar cada una de ellas. Entonces, colóquenle mucho cuidado frente a lo que son causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas son las que inician la raíz del por qué sucedió el accidente. Hacen referencia a lo propio del ser humano. Entonces, por ejemplo, falta de motivación, falta de conocimiento, testarudez para hacer una actividad. Ustedes se van a encontrar en el campo laboral que van a escuchar, no, porque usted trajo a este trabajador acá al área de recursos humanos, no, es que este trabajador no me sirve, él dice que él sabe cómo hacer eso, lleva muchos años haciéndolo. Dificultad en la comunicación, frustración, grado de confianza, pero también puede tener esa persona temor al cambio. O lo que nos decían ahorita, no, es que yo tenía un mal genio, ¿sí? Eso sería un factor personal dentro de esas causas básicas.
La otra, dentro de las causas básicas, se refieren a los factores de trabajo. Esos factores de trabajo hacen parte, digamos, a las condiciones que se encuentren en la empresa. Por ejemplo, aumentar el ritmo de producción. Ustedes saben que hay unos picos en el sector económico de Colombia. Digamos que en diciembre se aumenta la producción de ropa, ¿sí? Hay en ocasiones cuando les da hacer por el Black Day y entonces ponen todo en rebajas, por así decirlo, y eso lo que hace es que las personas tengan que trabajar como horas extras. Y al trabajar horas extras puede ser que una persona esté cansada. Entonces, podría ocurrir un accidente por aumentar el tipo de trabajo o el tiempo de trabajo, que no depende del ser, pues, de nosotros como trabajadores, sino propio de la empresa, la dinámica. El otro es, por ejemplo, la tecnología inadecuada que se esté usando. O, por ejemplo, muchas veces compran máquinas o elementos de protección personal que no guardan unas características. Y eso hace que uno se accidente. Existen las otras que se denominan las causas inmediatas. Y dentro de las causas inmediatas hacen referencias a acciones inseguras o acciones subestándar. Esas acciones inseguras o actos inseguros también son propios del ser, no, son propios de la persona, pero ya no del ser interior, sino digamos en imprudencias que tengamos. Entonces, hay un área en donde nos dicen que nosotros tenemos que utilizar un casco o unas botas con punteras. Y a pesar de que se nos dice que toca usar eso, no lo hacemos. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que usar tapabocas. Entonces, ustedes han visto que la gente es como desobediente para eso y no lo hace. Esas personas están cometiendo acciones inseguras. O, por ejemplo, usar el equipo defectuoso o usar una herramienta inadecuada que se haya categorizado o colocado, digamos, desde el área no usar, prohibido, no corra. Entonces uno hace todo lo contrario. Aquí no se puede, por ejemplo, consumir sustancias psicoactivas. ¿Sí? Psicoactivas son drogas, todo eso. Eso no se puede dentro de las empresas. Aquí no se puede beber. Dentro de las empresas tampoco se puede, digamos, ingerir alcohol, así sea una cervecita o inclusive muchas veces refajo. ¿Sí? Eso también está prohibido, porque eso puede desencadenar en que una persona se maree y cometa, digamos, alguna imprudencia. Listo. Por ejemplo, le dimos unos guantes para que utilizara y esa persona se coloca mal los guantes, ¿sí? O se coloca unos guantes que no son. Esos son acciones inseguras. Y a las otras, dentro de esas causas inmediatas, se llaman condiciones inseguras. Esas condiciones ya dependen, digamos, de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, no hay iluminación, ¿sí? Hay muy poca iluminación, o puede ser también que presentemos fallas, digamos, en un equipo o en una herramienta, en una máquina, o digamos que estamos en un sitio donde hay mucha concentración de gases y vapores y uno se asfixia. O también, por ejemplo, a la señora de los servicios generales se les olvidó poner, el piso estaba mojado y vamos pasando nosotras, todas entaconadas y nos caemos por ahí. Esas son las condiciones inseguras. Ya no dependen del trabajador, sino que propiamente dependen de la empresa. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Porque la empresa no sería del empleado, porque por ejemplo, si la señora del aseo no pone eso, es culpa de ella, ¿no? Sí, pero digamos, es culpa de ella, pero en el sentido de que mm, falló a una norma, ¿sí? Pero quien se cayó
digamos, yo voy pasando por ahí y yo fui la que me caigo, ¿sí? O un visitante llega y se cae. El visitante pues no le va a echar obviamente la culpa a la señora, sino que va a decir, ah, no, es que usted empresa se le olvidó colocar ahí que eso es piso mojado. ¿Dónde está el aviso? Es referente a eso. Ya. Pero digamos, Valeria, en la investigación que se inicie ya interna de la empresa, pueden ustedes determinar por qué sucede ese accidente, o sea, por qué ese visitante se nos cayó. Ah, porque la señora Flor se le olvidó poner esa señalización y ya se le había explicado, entonces ya cambia. Ya no es culpa, o sea, es culpa de la empresa, pero entonces la empresa lo que hace es hablar con esas Sí. señoras. Exacto, Mm. sí. Por eso es tan importante, digamos, que en las empresas esté todo el tema de las demarcaciones, puntos de encuentro, porque frente a eso aparece algo que se llama la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil es lo que ocurre o acontece hacia terceros. Entonces son los daños o por prejuicios que ocurren. Yo no sé, hace mucho tiempo se empezó a generar muchos accidentes, por ejemplo, en centros comerciales con los niños pequeños, porque, digamos, esas escaleras que son eléctricas no tenían una protección, que ustedes ven como unas escobillitas cuando uno pasa y le da por tocarlas. Y al no tener esas escobillitas, digamos, lo que pasaba es que con los cordoncitos de los niños se les enredaba y se terminaban como cayendo o lastimando el piecito. Entonces, frente a eso, digamos, los centros comerciales se han tenido que obligar a poner esas escobillitas, o ustedes muchas veces ven que están limpiando y usted pone eso, y si usted pasa por ahí y usted se puede caer, les cuento que a uno no le pagan esa fractura. Eso ya es problema de usted porque se pasó por el lugar donde estaba señalizado, demarcado, que no podía. Lo mismo cuando uno ve, digamos, señales de prohibido pasar, restricción, y uno lo hace, pues ya asume su responsabilidad frente a eso. Bueno, frente al tema del informe de investigación de ese accidente, podemos encontrar pues dos cosas. Uno, lo que dice es que debe existir un documento, ¿sí?, escrito en donde usted va a identificar las causas o hechos a situaciones que hacen que ocurra ese accidente. Especificar las características del tipo de lesión, parte del cuerpo, ¿sí?, que se lastimó, lesión precisa que sufrió el trabajador y el agente y mecanismo del accidente, o sea, qué fue lo que ocurrió con, esa persona accidentada. Digamos, es que la persona estaba trabajando en una obra y con un martillo se machucó. Entonces, ese sería el agente. Toca especificar muy bien o contarle a la ARL dónde fue el evento, ¿sí? Entonces, eso se encontraba en la avenida, por ejemplo, Los Molinos, carrera tal, con calle tal, a tal horas. Entonces, lugar y dirección y hora. Finalmente, pues esa investigación se firma por ese comité. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estaba el jefe del área, el de seguridad y salud en el trabajo y un participante, por ejemplo, del COPAS? También se debe incluir, si se accidentó, por ejemplo, con una máquina o un equipo, el modelo, ¿sí?, la marca, el tamaño, las formas, las dimensiones, y contener una descripción clara y completa frente a ese accidente. Además de tener lo que se llama un análisis causal o detallado de esas
medidas de control que se tienen. Frente al análisis causal, es lo que se conoce como lo que vimos ahorita. Voy a retroceder un poquito. Lo que se conoce como las causas básicas y las causas inmediatas. Digamos, esto es el análisis causal y que la ARL, para que nos paguen esa incapacidad, pone mucho cuidado frente a las causas básicas. Y si la ARL no quisiera pagar o pues porque no hay pruebas suficientes, la empresa Ujú. que hace ahí o Pues el te empleado. cuento, ujú, te cuento, Valeria, que el cuento ya la obligación es del empleador. Es decir, que por ejemplo, si esa ARL, lo que tú decías, no quiere pagar porque no ve, digamos, frente a la investigación de ese accidente, en realidad lo que pasó ocurrió, por así decirlo, ya le toca al empleador sacar plata de su propio bolsillo para hacer el respectivo pago, ¿sí? Y pasarlo como un accidente común, a ver si de pronto se puede. Y si la persona tuvo un accidente tan grave que se muere ahí, ¿qué se hace o qué pasa? Ah, bueno, frente a eso, digamos, hay varios tipos de responsabilidades, ¿sí? Entonces, una es la responsabilidad que se puede tener frente al incumplimiento de normas en seguridad. Entonces, el empleador pueden sancionarlo hasta creo que con 1.000 salarios mensuales legales vigentes, ¿sí? Pueden sellarle a uno la empresa hasta por 14 días, si se la cierran. Y en el caso de que ya no tenga plata, ¿sí? El empleador tiene que pagar con cárcel. Ok, gracias. Sí, digamos, frente a ese tema es de mucho cuidado, ¿sí? Y no solamente los empleadores, sino, digamos, nosotros somos compañeros de esa persona que se accidentó y, digamos, nosotros lo vimos cometiendo una imprudencia, un acto inseguro. Y nosotros no le decimos nada como, venga, tenga cuidado, mire, colóquese su equipo de altura, o vea, es que usted comete esta imprudencia. Cuando hagan la investigación, uno se puede ver involucrado frente a eso y puede uno también pagar cárcel. O sea, los asesores, podemos decir que son los asesores de seguridad y salud en el trabajo. También puede pagar cárcel. Sí, Ah, también ya. podemos. Nosotros podemos pagar, por ejemplo, cárcel frente a, digamos, algún asesoramiento que demos mal a una empresa. Nos pueden quitar, lo peor de la cárcel, ¿no? Eso es lo peor. Nos pueden cobrar una multa, pero más que todo eso, lo que hacen es quitarnos la licencia. Y cuando nos quitan la licencia es como un permiso para nosotros poder operar, para poder trabajar. Y si nos quitan eso, Pues perdemos ¿no? todo. Exacto, perdemos todo, Baila. baila, ¿cierto? Ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Digamos, en esa parte, seguridad y salud en el trabajo es una rama de las ciencias, ¿sí? No es como un médico, ¿sí? No somos enfermeros, pero sí tenemos que ver mucho con la parte de la salud en la laboral. Entonces, eso es un mal asesoramiento. Por ejemplo, si nosotros le decimos a una persona, mire, es que yo voy a trabajar, por ejemplo, con un riesgo eléctrico, ¿sí? Con electricidad. Y nosotros le decimos, ah, bueno, entonces póngase unos guantes de caucho, ¿sí? Y le pase la corriente y quede electrocutado ahí, eso es un problema para nosotros. Entonces tenemos que saber muy bien, digamos,
qué elementos de protección vamos a dar, qué mecanismos estamos dando o generando dentro de la empresa Ah, de prevención. ah, gracias. Bueno, Valeria, yo creo que usted va a ser mi colega. Bueno, entonces esta es una pirámide, es un estudio, ahora lo vamos a ver en un video, y es un estudio de una teoría del señor Henrich. ¿Sí? Este señor eh, pues busca, digamos, hacer todo lo referente al análisis de un accidente que ocurre. Entonces, todo sucede desde un ámbito preventivo. Primero, todo se puede prevenir. ¿Cómo? Teniendo precauciones, cuidados, en fin. Sucede con actos inseguros, ¿sí? Propios de la persona, imprudencias. Después pasa a condiciones inseguras que ya hacen parte, digamos, de la empresa. Una escalera que no tenga una baranda, digamos que no se hagan mantenimientos preventivos a una máquina, ¿sí? Una estantería que no esté amarrada a la pared. Y de esto sucede ya la parte reactiva, que son los accidentes, ¿sí? Pero los casi accidentes o los incidentes. 330 son los que él pudo investigar, y de esos 330 casi accidentes que no pasaron a mayores y que la mayoría de la gente en las empresas se queda calladito, 30 pasan a ser accidentes de tipo leve, o sea, más o menos el 10%. De ese 10%, 10 se vuelven accidentes de tipo grave, o sea, ya como que se está empeorando el cuento. Y solo uno se vuelve un accidente de tipo mortal. Entonces yo siempre digo eh, que llegar a un accidente de tipo mortal es lo peor, ¿sí? Y no lo recomiendo, no solamente porque un muerto puede valer 700 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, sino el hecho de usted, digamos, tener a cuesta eh, una persona que sea accidentada. Entonces vamos a ver, voy a dejar de compartirles pantalla para mostrarles el tema de, del video. Listo. Bueno, contémoslo.
2 millones. A ver, comencemos doble. Miramos 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ay, no se está con... dos. 2 millones de horas sin un accidente. Bueno, debemos estar haciendo algo bien. Si usted cree en ese aviso, usted cree que 2 millones de horas han pasado sin que alguien en esta propiedad haya sufrido un accidente. Pero el aviso está equivocado, muy equivocado. 2 millones de horas han pasado sin tener una lesión, no sin un accidente. ¿Qué? ¿Lesión? ¿Accidente? ¿Cuál es la diferencia? Son la misma cosa. Equivocado de nuevo. En realidad hubieron cientos, tal vez miles de accidentes en esta propiedad. Pero como no resultaron en lesiones, estos no fueron reportados y las condiciones inseguras que condujeron a los accidentes probablemente aún existen. Veamos qué hay detrás de este aviso y sabremos qué pasa realmente aquí. Las personas llegaban al trabajo desde temprano, y desde temprano en la mañana, los accidentes comenzaban. Incluso los gerentes deben tener cuidado. Uy, magnífica manera de empezar el día. Casi me parto una pierna. Hola, señor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mantenimiento dejó toda esta manguera aquí. ¿Está bien? Sí, sí, bien. Sin lesión, no hay accidente, ¿cierto? Todo bien. Bien, bien. Tenga buen día. Sí, tú también. El trabajo recién comienza cuando Samuel pierde su alicate y este cae desde el andamio. ¡Quítate de ahí! ¡Cuidado! Qué suerte que era su compañero Ned. Tal vez otra persona no hubiera sido tan razonable. Aún es temprano cuando Sara trata de trabajar y hablar por teléfono al mismo tiempo. Cuidado, algo se está derramando. Ahora tan solo es agua salada. La muestra pasada fue ácido. Hoy es un día de suerte para Sara. Y luego vimos el camión que casi escapó. ¿Y la carretilla que encontró un obstáculo? Un casco duro salva la cabeza de Henry, al menos por ahora. Un líquido inflamable casi encuentra una llama. Oye, estúpido, ¿qué haces ahí? ¡Cuidado! Casi Luis, pero no esta vez. ¿Cómo se hubiera sentido un litro de café caliente en las piernas de Lucía? Marcos solo estará un minuto allí. No hay necesidad de trancar.
la puerta. Aquí hay otro accidente esperando suceder. Otros esfuerzos así como este y Daniela tendrá que operarse la espalda. Una superficie resbalosa ocasionaría un accidente para Geraldo. Marcos y Jimmy tuvieron suerte, junto con las demás casi víctimas de hoy de accidentes sin lesión. Todos estos incidentes fueron un accidente, claro y simple, pero al no haber heridos, el mensaje de seguridad fue ignorado. Supongamos que una varilla de metal ha quedado sobresaliendo de una entrada. Esto es una condición insegura. Si el trabajador ve la varilla y se hace a un lado, no ocurre ningún accidente, pero la condición insegura se mantiene. Ahora supongamos que otro trabajador, uno de estos distraídos, se acerca a la entrada. Este es un acto inseguro. Combinado con condiciones inseguras, y ahí tenemos la perfecta receta para un accidente. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que un operador de montacargas tiene el hábito de tomar las curvas con excesiva velocidad. Este es un acto inseguro. Si esto sucede cuando otra persona camina cerca del acto de inseguridad, será verdaderamente un accidente. Puede resultar en no lesión, lesión menor tal como un golpe, o una lesión mayor tal como una pierna rota, o daños a la propiedad y el equipo. En cualquier caso, esto es un accidente. A no ser que su causa, el conductor inseguro, sea corregida, sucederá de nuevo, eventualmente con resultados serios. Ya que no podemos predecir qué accidentes causarán lesiones serias y cuáles no, nuestra meta es eliminar los accidentes totalmente. Una teoría de cómo los accidentes se relacionan a lesiones fue inicialmente ilustrado por Cambridge. Él estudió 330 accidentes similares. De los 330 accidentes, Cambridge encontró que 300 de ellos no resultaron en lesión alguna. Además, vio que 29 de los accidentes resultaron en lesiones menores, raspaduras, golpes y contusiones, y solo uno de los 330 accidentes causó una lesión seria o fatal. Las buenas noticias acerca del triángulo de Cambridge es que las posibilidades de ser seriamente lesionado o morir en un accidente en un lugar de trabajo es 1 en 330. La mala noticia es que cada uno de los 330 accidentes tiene una causa similar. Y para poder eliminar la posibilidad de que ocurra un serio accidente, hay que eliminar la posibilidad de que todos los 330 accidentes sucedan. Cada accidente sin lesiones es un aviso de que un accidente con lesiones sí es posible. De hecho, la única diferencia entre un accidente sin lesiones y una fatalidad es a menudo solo cuestión de suerte. Las causas de los dos accidentes son las mismas. Veamos el lado positivo de los accidentes sin lesiones. Estos nos dan un aviso gratuito, nos dan un vistazo de lo que podrá ocurrir si no actuamos ahora. Aprovechar el aviso gratuito de los accidentes sin lesiones involucra 3 pasos: reportar el accidente, investigar sus causas y eliminar sus causas. Estudiemos estos pasos. Reportar un accidente primero significa darse cuenta que ha sucedido. Es una buena idea para parar un momento cada día y recordar los incidentes. Pregúntese cuáles avisos gratuitos recibe el día de hoy. Su experiencia puede ser la alerta para un compañero en peligro similar. Además, puede recalcar sus observaciones en una reunión de seguridad. Pero cuando sucede un accidente, no espere a una reunión de observaciones para reportarlo. Entonces, un accidente sin lesiones puede producir resultados más serios. Trate de practicar, reportar y recordar accidentes. Este es el primer paso hacia disminuir accidentes. El próximo paso es averiguar qué pudo causar el accidente. De acuerdo a las estadísticas, muy pocos, tal vez el 2% de accidentes son verdaderamente imprevenibles, lo que a veces llamamos actos de Dios. Muchos más, tal vez el 10%, son causados por condiciones inseguras como filos agudos, superficies calientes o peligros al viajar. Pero la causa más frecuente de accidentes son los actos inseguros de las personas en el trabajo.
mejor que puede hacer es examinar cómo las personas contribuyen a la causa del accidente. Personas como el técnico de laboratorio inatento o el conductor descuidado. Luego busque la presencia de las condiciones inseguras como la varilla o el objeto en la vía. En muchos casos, una combinación de varios actos inseguros y condiciones inseguras estarán involucrados. Una vez que se sabe la causa del accidente, el paso final es eliminar la causa en el lugar del trabajo. Remover las condiciones inseguras es una manera de tomar acción contra accidentes. Esta es una parte importante en el trabajo, pero el verdadero reto es remover los actos inseguros de la gente. Puede significar un cambio en su propio comportamiento, la manera en que usted hace su trabajo. ¿Ha estado usted haciendo su trabajo con prácticas inseguras por años? Si es así, ¿qué clase de garantía tiene de que su suerte se mantendrá así siquiera un minuto más? Para eliminar la naturaleza de los variados accidentes en el trabajo, llenaremos este frasco con 330 pastillas. 300 de ellas son pastillas de azúcar, tal como los accidentes que no causan lesión o daño. 29 de las pastillas contienen un fuerte laxante, como los accidentes que causan lesiones leves o daños. Y una pastilla que luce como todas las demás contiene arsénico. Ignorar los accidentes sin lesión. Ignorar los accidentes sin lesión es como pasar este frasco todos los días en el trabajo. Las posibilidades son que usted tomará las pastillas de azúcar y estará bien. Pero si sigue pasando el frasco, tarde o temprano alguien tomará una con laxante y eventualmente, tal vez ahora, tal vez la próxima vez, alguien tomará la del arsénico. Nadie sabe cuál pastilla será. Sentido común dicta que la única manera de prevenir un desastre es parar de pasar el frasco. Ahora veamos qué aprendimos al mirar tras el letrero de seguridad. La cosa más importante es esta. No hay tal como un accidente menor. El mismo accidente que no causó lesiones hoy puede tomar la vida de alguien mañana. Si fallamos en eliminar la causa del accidente sin lesión, entonces fallamos en remover la causa del accidente que sí resultará en lesión. Accidentes sin lesión son avisos gratuitos, la oportunidad para evitar que ocurra algo peor. Ahora usted tendrá la oportunidad de aplicar estas ideas antes de finalizar el día. Empiece desde ahora recordando el último accidente sin lesión. Determine las causas y tome acción para eliminarlas o corregirlas. Revise a fondo su lugar de trabajo. ¿Cuántas condiciones inseguras han pasado inadvertidas? ¿Cuántos accidentes sin lesión son ignorados? ¿Y cuántas excusas como esta escuchará antes de que se le acabe la buena suerte? Me olvidé. Simplemente no lo vi. No es mi culpa. Bueno, se dieron cuenta frente al video, lo que nos invita a hacer es una prevención de accidentalidad y que en todo eso, digamos, el último experimento que empezó a hacer con las pasticas era lo que yo les había mostrado ahí en esa pirámide. Todo comienza con unos incidentes y los incidentes, digamos en el video lo que muestran son las pastillitas de azúcar, que no va a pasar nada. Y después aparece un laxante, que puede ser alguna pastillita que ya va generando algo, pero no pasa mayores, hasta que llega definitivamente eh, algo que es la parte del arsénico, que ya es el accidente mortal. Bueno, ¿dudas o inquietudes de lo que hemos visto hoy? No, señora. Listo. Entonces, la próxima clase, la idea es explicarles, digamos, algunos métodos de investigación de accidentes
Les explico también en qué consiste la actividad para que la puedan subir ahí a Claro. Bueno, señora, o sea que hoy no deja actividad. No, hoy no les voy a dejar actividad. Y bueno, y pueden ir pensando con ustedes con quién quieren trabajar, ¿sí? La próxima semana que suba la actividad, pues van pensando con quién les gustaría trabajar y traten de meterse en el rol como de equipo de investigación de accidentes. ¿Cuántas personas, doña Sandra? Pueden Sería, hacer, ¿cómo están trabajando en grupo? Día 4 a veces. Ah, bueno, sí. Sí, de profe, 4. una pregunta, Día entonces 7. Epa. tenemos que, Uy, Carlos, Carlos, Sandra, una queda siete. pregunta, ¿los grupos los podemos conformar nosotros? Sí, claro que sí. Doña Y Ah, los Sandra, mucho podemos mejor, hacer muchas de gracias. menos. si quieren hablar todos. Sí, si quieren, sí, quieren hablar, pero súper. Lo Doña pueden Sandra, hacer de 3, de en parejas o 4. doña Sandra, yo Está bien, tengo muchas gracias. pues una preguntita. Nosotros le mandamos a usted la lista antes de la clase o en clase ya nosotros sabemos con quién trabajar. No, bueno, bueno, entonces lo que yo acostumbro es, eh, cuando ustedes suban a Classroom, uno de los integrantes sube la actividad y ahí le hacen como la portada al trabajo y en la portada escriben todos los nombres y yo ya sé. profe, ahora sí, una pregunta yo. Listo, dale. El grupo de investigación puede ser de a cuatro, pero entonces en ese grupo de investigación nosotros, como usted dice, nos tenemos que meter en el rol. O sea que uno tiene que ser el jefe, el otro el asesor de seguridad en trabajo y el Ah, otro pues el que usted el nos del dijo. COPAS, los Eso. integrantes del COPAS. Ujú. Entonces es lo que tenemos que hacer. Sí, pero Ah, bueno. entonces la idea es que ustedes van a encontrar, pues no se las voy a mandar ya porque todavía no, cuando les explique lo de la metodología de investigación. Entonces la idea es que yo les envío, digamos, el link del video y ese link de ese video, pues de YouTube, tiene 5 casos de accidentes y ustedes solamente determinan un caso, el que ustedes les gustaría investigar. Es así como la actividad. Entonces, nos vemos la otra semana para terminar el tema de accidentalidad. Bueno, Listo. señora, está bien, Bueno, muchas señora, muchas gracias. gracias. Se cuidan. Bueno, ustedes también se cuidan. Muchas Muchas gracias, bendiciones. que esté muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe, feliz tarde. Chao. Feliz Chao, tarde. colega. Chao, colega. Ese Carlos, sí, no. Ay, no. Muy gracioso.